Y bueno, para recordar el, el ejercicio de ayer, lo que hicimos fue crear una ventana, definimos una relación de agregación también, que es empleado-empresa, y creamos nuestra ventana principal, nuestra clase principal, perdón, en donde creábamos un objeto del tipo ventana principal, que es una ventana, y esa ventana la tenemos de este lado. Aquí en el constructor definimos dos paneles, que es el panel izquierdo y el panel que está en el G-Frame. Le dimos un color de fondo, seleccionamos el layout, definimos el valor null, ¿sí? Que es el por defecto. Ahí tendremos que acomodar nosotros los elementos. Bueno, vean, voy a ejecutar la aplicación y más o menos sale así la ventana. Bueno, este panel, que fue el panel izquierdo, el que está en color gris, es este de aquí. Vean que yo le di una o más bien le di una posición en la coordenada, que es 10 en X, 10 en Y, que sería este punto de aquí. Y luego le di un ancho y un alto, ¿sí? El ancho es este de aquí, que son 220, y el alto son 450, o sea, de acá hasta acá. Tiene 450 de alto. Lo que podemos hacer para ajustarlo es lo siguiente. Es decir, que llegue hasta acá el panel, ¿sí? Y lo que podemos hacer es darle un alto mayor para que llegue más o menos hasta acá, ¿sí? ¿Cómo podemos calcular eso? Viendo el tamaño de la ventana. Vean que tiene 700 por 700. Entonces a lo mejor aquí en el alto yo le puedo dar, no sé, 650 para que llegue hasta acá. Vamos a hacerlo. Así que aquí vamos a ponerle 650 en el alto del panel gris, que es este que tenemos aquí. Y vean, casi llega al final. Para separarlo, pues no sé, le podríamos dar 580 para que se vea ahí la separación un poco mejor. Vean, aquí ya queda como muy separado. Entonces si le damos 6, 10, 630, vamos a ver. Ya en 630 pues más o menos se ve un poquito más alineado. Esta es la desventaja de cuando trabajamos con un layout pues digamos que en null. Nosotros tenemos que ir acomodando y bueno, para andarle calculando es medio complicado. Después vamos a ver que con el editor de la interfaz gráfica ya es un poquito más sencillo. Vamos a dejarlo así en 630. Vamos a dejarlo en 630. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a definir ya un layout. Vean, a su vez, en esa ventana que tenemos en ese panel, que es el panel izquierdo, aquí yo puedo definir este tamaño, estas coordenadas de la posición donde va a estar, pero a su vez a este panel yo le puedo definir un layout, ¿sí?
ese layout nosotros lo podemos definir. En este caso, si defino un flow layout, ¿cómo tendría que pues, colocarlo? Recuerden que, déjenme abro la presentación para que recuerden qué layout era. Vean, aquí en los paneles, en ese panel izquierdo que tenemos, podemos definir pues un layout a su vez. ¿Sí? Puede ser un flow layout, un box layout, un grid, etc. Si yo defino un flow layout, vamos a poner ahí un botoncito y los tendría que alinear de izquierda a derecha, es decir, en horizontal. Si pongo un box layout, los definirá de manera vertical. Así que ese panel vamos a hacer lo siguiente, vean. Vamos a crear aquí antes de crear este panel izquierdo, ¿sí? Después de que damos el set layout null en el panel principal, vamos a crear un elemento que es un área de texto, ¿sí? Y ahí vamos a poner información. Ese lo vamos a poner en el panel principal, en el azul, no en el gris. En el gris vamos a poner un botón nada más. Pero aquí vamos a definir ya el botón, vamos a definir el área de texto y luego vamos a crear otros métodos. Bueno, los que están haciendo el ejercicio se los voy a tomar en cuenta y les voy a definir en el Classroom esta como tarea, lo voy a poner como tarea para que al final de la clase los que lo están haciendo lo suban y así será con las demás clases y eso les va a ayudar en su calificación. Los que no lo suban pues les bajará un poco en la calificación. Así que bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vean, aquí les decía, vamos a crear un área de texto, ¿sí? Y a esta área de texto, que es con este elemento, con esta clase, ¿sí? Le vamos a poner así tal cual, área texto igual a new. Vamos a ponerle área texto 1 al objeto, a la variable. Y aquí le ponemos getTextArea. Creamos nuestro objeto y va a faltar agregarlo al panel. Aquí vamos a hacer el import que es de Java Swing. Le doy doble clic y ya creé mi área de texto. Vamos a darle propiedades a esta área de texto antes de agregarla. Recuerden que antes de agregarla ya al panel tenemos que darle primero las propiedades, el tamaño, un color de fondo podría ser y luego ya la agregamos. Bueno, este elemento, al igual que varios de los otros componentes que ya tenemos, podemos definirle un color de fondo, ¿sí? Y ese color de fondo recuerden que aquí en set background, que es el color de fondo de este objeto, aquí debo de crear un objeto color, ¿sí? De la clase color, que también está por ahí en Java, y vamos a darle el siguiente color. Dejen acepto a los compañeros, listo. Bueno, vamos a darle el siguiente color. Recuerden, aquí es como el que está acá arriba en el panel que definimos, también un color. Vamos a asignarle un color a nuestra área de texto y vamos a darle los siguientes colores en RGB, que sería 240, vamos a ponerle aquí 250, 255 y 240.
Y ahora sí vamos a darle la ubicación que va a tener precisamente en el panel. ¿Cómo hacemos eso? Sería área texto 1.setBounds para darle la X, la Y, que es la posición, y el ancho y el alto. Y aquí vean, más o menos para calcular vamos a darle que esté en el X en 250 píxeles. En Y, pues realmente no necesitamos que esté muy separado. De hecho, si lo queremos alinear con el otro panel, el panel que está a la izquierda, el gris, pues le daremos Y para que esté en esa misma coordenada en Y. Así que aquí le puedo dar 10, que no esté tan separado. Y ya aquí en ancho y alto le podemos dar, no sé, 300. Y aquí 250. Ahora vean, hasta que, recuerden, no saldrá nada porque está nuestra área de texto creada con propiedades, pero ni siquiera la hemos agregado a algún panel. ¿Sí? Entonces la tenemos que agregar. Aquí, ¿a qué panel la vamos a agregar? La vamos a agregar al panel principal. ¿Sí? ¿Y cómo hacemos eso? Vean, aquí abajo, esto es lo que acabamos de crear, pero acá abajo donde agregamos el panel izquierdo, después podemos agregar esa área de texto, .add, y ya le pongo mi área de texto que se llama área texto 1, área texto 1, de esta forma. Y vamos a ver si ya se visualiza, en qué posición, o si nos faltó algo por ahí. Vean, más o menos se ve así. Esta área de texto, vean que si le dan clic al panel izquierdo, pues no pasa nada. En el área de texto nos pone el cursor, no se alcanza a ver, pero si yo comienzo a escribir, vean, puedo dar enter, escribir. Precisamente el área de texto permite definir esta cajita en donde podemos escribir pues, párrafos largos, ¿sí? Y bueno, ahí podemos poner información de nuestros objetos, que es lo que vamos a hacer. Y bueno, ya tenemos esa área de texto. Vean que acá en lo que es el ancho, como que me falta para que llegue hasta acá, hasta el fin de la ventana del frame. Así que en el ancho vamos a darle un poquito más a esa área de texto. Y como sabemos aquí en el método setBounds cuál es el ancho, pues simplemente si yo me coloco en el método aquí donde termina, que es setBounds, pongo el cursor y le doy control espacio, van a salir mis constructores o los métodos, perdón, que usé, son métodos. Y aquí estoy usando el que está abajo y me dice que el ancho es 1, 2, es el tercer parámetro. ¿Sí? El ancho. Entonces, este es el que tengo que modificar. Y vamos a darle igual 630 para que lo recorra esa área de texto. Y vean, aquí sale un poquito como muy a la orilla, ¿no? Entonces aquí le puedo bajar a 600. Ok, vean, sale igual porque estamos usando el layout absoluto y lo que hace es como recorrerlo. Esta es la desventaja de no usar los layouts que tenemos, por así decirlo. ¿Sí? Entonces aquí vamos a dejarlo ahorita así y van a ver ustedes en
podemos aplicar el pack, el método pack, para ver cómo se ve, que seguramente nos va a ajustar ahí los tamaños, y ya después de eso definir un layout después donde ya quede mejor acomodado y todo eso, ¿no? Entonces, a ver, si le doy, vean aquí 500, por ejemplo, vamos a ver si nos lo ajusta. Deja igual, de hecho, me lo vuelvo a ejecutar. Si lo deja igual, bueno, vamos a dejarlo ahorita de esa forma, así con 500 o 600, ¿sí? Y vamos a crear los otros elementos y al final, si nos da tiempo, le asignamos otro layout y lo acomodamos ahora sí bien. Bueno, ya tenemos nuestro panel principal. Ya tenemos nuestro ancho y alto. Ahora vamos a crear un botón aquí después de crear el área de texto. Y recuerden que el botón era de esta forma. Vamos a ponerle botón 1. Aquí ahorita estoy dándole estos nombres a los objetos que a lo mejor no son muy descriptivos, de hecho. Pero, por ejemplo, cuando ustedes tienen un botón en donde ese botón tendrá la acción de iniciar sesión o mostrar alguna otra ventana, pues tendríamos que llamarle al botón algo así como iniciar sesión. ¿Sí? Ya no sería botón 1, botón 2, etcétera. Pero bueno, ahorita para el ejemplo, y ahorita que andamos empezando con interfaces gráficas, lo vamos a dejar de esta forma, los nombres, ¿sí? Aquí vamos a importar el JButton de Java Swing. Y aquí en el botón, recuerden que le podemos dar un texto al botón aquí en el constructor directo. Después también se lo podemos cambiar. Y aquí vamos a ponerle abrir ventana de esta forma para que tenga ese texto. Ahora ese botón otra vez tenemos nosotros que agregarlo, ¿sí? En este caso vamos a agregarlo al panel izquierdo, no al panel azul, que es el que está en nuestro JFrame, el que es el panel principal, sino al panel izquierdo. ¿Cómo hago eso? Pues aquí, antes de agregar el panel izquierdo al principal, de este lado, aquí yo puedo agregar componentes al panel izquierdo, y acá abajo voy a comentar esto: agregar componentes al panel principal. ¿Sí? Recuerden que tenemos dos paneles. Ahora al izquierdo, que va a estar aquí donde hice el comentario, vamos a agregar ese botón. Ya después que lo agregue al panel principal, ese panel izquierdo sería panel izquierdo .add, y agregamos el componente. Recuerden que mi área de texto, mi botón 1 son componentes, así que aquí pondremos botón 1, que es el que queremos agregar, y vamos a ver cómo nos lo muestra, porque recuerden que en el panel izquierdo, vean que lo único que hicimos fue crearlo y le dimos una posición y un tamaño. No le estamos asignando un layout. Entonces vean aquí, ya lo guardo, vamos a ejecutarlo para ver dónde pone el botón, ¿sí? Y vean, lo puso de este lado, en medio, de hecho, ¿sí? Lo podríamos dejar así o podríamos crear un
un layout para este panel, ¿sí? Y ya ir definiendo si agregamos más botones que se vayan aquí acomodando, a lo mejor de forma vertical, ¿sí? U horizontal o con un grid, pero ahorita pues lo dejamos así, lo agregó bien por el layout que tiene igual el default, ¿sí? Es como si hiciéramos esto. A ver, de hecho aquí viene, no es el layout null, es, déjenme ver, por aquí lo escribí, aquí está. Vean, si creamos, si no es el default es como el absoluto, que fue el que le di el de null, al revés más bien. Si yo creo un panel y no le doy ningún layout, ni siquiera le doy el null, ahí se agrega el default. Creo que alguien preguntó la clase pasada esto y le respondí que era el default, el null no. Es como sigue. El panel, que en este caso es el izquierdo, vean que este panel izquierdo está aquí, nunca le dimos un layout. Eso significa que toma un layout por default, y el default, que por eso aquí lo escribí, es el flow layout. El flow layout, si ustedes recuerdan, es el que los acomoda de manera horizontal. Aquí está, ¿sí? Ese es el default. Si lo queremos cambiar, pues sí tendría que hacer set layout, y ya sea que cree un grid layout, new grid layout o new border layout. Si le doy el null es este que está aquí. Vean, es este que está aquí, en donde nosotros acomodamos los botones con esta posición, ¿sí? Y nosotros los vamos a tener que alinear, que fue lo que hicimos con el panel azul, el que está atrás, el principal. Me voy al código rápidamente. Aquí está. A mi panel principal yo le di el layout null, que es el free, que es decir, nosotros acomodamos los componentes de manera pues manual, por así decirlo, ¿sí? Le vamos como calculando, ajá. Y por los componentes también vamos a ver que atrás Java le da ciertas propiedades ya a estos componentes, y por eso es que no nos está respetando en la caja de texto esta parte del ancho y el alto, ¿sí? Eso lo vamos a ver ya cuando usemos el Window Builder, que es un framework de diseño donde ya nada más nosotros vamos a jalar los botones y los vamos a ir acomodando, y ahí van a ver que hay otras propiedades atrás que le da por default Java. O sea, aquí aunque no lo veamos, el área de texto tiene propiedades por default atrás, ¿sí? Entonces es complicado, y esto es lo que quiero que vean. Si lo hacemos todo manual de esta forma es un poco complicado, porque tenemos que estar calculando, y luego si trae propiedades atrás nos tenemos que ir al API para ver qué propiedades por default le da en el tamaño preferente, por ejemplo, que eso es lo que debe estar pasando con mi área de texto, y entonces la tenemos que cambiar y tenemos ahí que definir propiedades extra que a lo mejor ni siquiera conocemos. Entonces, bueno, esa es la desventaja de hacerlo manual, ¿sí? Como lo estamos haciendo ahorita. Pero quiero que ustedes, cuando vean código de este estilo, pues ya van a saber qué significa. Aunque lo hayan hecho de manera con el framework de diseño, de jalar botoncitos nada más y paneles, ustedes se van a ir al código y van a entender todo eso, ¿sí? Entonces, bueno, aquí les decía, este panel tiene el flow, y entonces me acomoda ese botón. Incluso vean que está centrado el botoncito en mi panel gris, ¿sí? Que es este panel izquierdo. Ahí fue donde agregué mi botón. Y tiene otras propiedades por default, que es el center, que le está dando, lo alinea al centro. Ya si agregamos otro botón lo va a poner al lado y todo eso. Bueno, entonces
ahorita lo vamos a dejar así. Ya tenemos la ventana entonces con ese botón en el panel izquierdo. ¿Sí? Lo alineó, lo centró aquí de esta forma. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, vean. Hay otras ventanas que nosotros podemos abrir, crear, ¿sí? Y podemos definir acciones en esos botones. En este caso, cuando nosotros creamos el botón, por lo regular es abajo, es decir, aquí en esta parte, debemos definir la acción del botón. Eso no se los he explicado, pero realmente es muy, muy sencillo y no quiero ahí confundirlos mucho con esto de los botones. Todo en las interfaces gráficas son eventos que Java puede capturar. Cuando ustedes mueven el mouse en esta ventana que hemos creado, ¿sí? Cuando ustedes mueven el mouse hay eventos y Java los puede detectar, pero le tenemos que decir: yo quiero detectar este evento, yo quiero detectar cuando se hizo clic en el panel, en qué posición, cuando se hizo clic en el botón, cuando escribiste algo en el área de texto. Todos esos son eventos que se pueden cachar. Entonces todos los componentes que tenemos en Java Swing pueden capturar esos eventos. Por default, obviamente, están desactivados, y vamos a definir este evento de cuando se hace clic en el botón que pueda hacer algo mi botón, ¿sí? Bueno, ¿y qué va a hacer o cómo tenemos que hacer eso? Al ser un evento, ya hay clases de Java Swing que nos permiten definir ese evento, por así decirlo, ¿sí? Y se hace de la siguiente forma. Les decía, después de que creamos el botón, lo ideal es que ahí abajo pongamos el evento, definamos el evento. ¿Qué va a hacer si le dan clic, no? ¿Cómo hacemos eso? Pues es el nombre de mi botón, punto, y vean que salen varios métodos, pero el que nosotros vamos a utilizar es el siguiente. Vamos a agregar un escuchador y es de la siguiente forma. Es este método que es Action Listener, es decir, vamos a tener un escuchador que detone una acción, ¿sí? Cuando se haga clic, y eso lo vamos a definir adentro. Entonces voy a poner aquí Action Listener, y como es un método, voy a cerrar mi paréntesis y pongo mis llaves de esta forma, ¿sí? Este método define o debe recibir un parámetro que es un objeto precisamente del Action Listener y que lo podemos crear de manera directa. Por lo tanto, aquí en Java, vean que estos eran mis paréntesis y mi llave que abre y mi llave que cierra de mi método, de este completo, ¿sí? Aquí adentro yo puedo meter código, ¿sí? Que le llaman también métodos o funciones anónimas, y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Este Action Listener recibe o debe crear un objeto que es a su vez Action Listener, ¿sí? Y como estoy creando un objeto de esta clase, ¿sí? Pues aquí defino precisamente mi constructor de esta forma. Ajá. Y luego lo que voy a hacer es definir ahí, ¿sí? Yo puedo definir en esta creación de objeto pues una serie de instrucciones, ¿sí? En este caso tendría que abrir llave, ajá, y tendría que cerrar la llave, ¿sí? Entonces, bueno, esto ya ustedes lo van a crear de manera, digamos, automática. Cuando veamos esto de los botones, de jalarlos nada más, le van a dar doble clic y van a ver que hay otros tipos de, en este caso, de eventos de botones. Cuando hacen clic con el mouse, clic izquierdo, clic derecho, doble clic, todo eso,
Entonces esto ya, si ustedes le dan doble clic al botoncito, les va a aparecer ya este código, ya nada más para que ustedes pongan las instrucciones que debería hacer, ¿sí? Entonces, vean, aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si yo borro esto que ya había colocado, ¿sí?, que es de mi método, y lo dejo de esta forma, vean aquí, recuerden que nos aparecen los métodos de esta forma, ¿sí? Nos aparecen de esta forma los eventos, los métodos, perdón. Si yo le doy clic, aquí ya me va diciendo qué elementos debo colocar. Entonces, aquí lo que puedo hacer, déjenme ver si, y de hecho me cambió el método, no era ese, es action listener. No, sí lo vamos a tener que crear manual. Bueno, vamos a crearlo entonces. Aquí voy a definir así mi action listener, mi método, perdón. Y aquí ya vamos a crear ese objeto que habíamos colocado. Es que está medio larga esta parte. Bueno, creo mi objeto. Así defino con mis llaves esta como implementación anónima que les decía, ¿sí? Y esto, vean, lo voy a jalar para acá. Entonces, para que no se confundan, lo dejo así. Vean, este paréntesis es de mi método, de este de acá, ¿sí? Y recuerden que ahí tengo paréntesis que abre, que cierra, punto y coma, porque es un método, que sería este de acá. Pero adentro recibo parámetros. Adentro voy a definir un objeto anónimo, con implementación anónima se le llama. Entonces creo mi objeto de esa clase, paréntesis que abre, paréntesis que cierra, y defino mis llaves, ¿sí? ¿Para qué defino mis llaves? Porque adentro voy a tener otra cosa, aquí, ¿sí? Entonces estos dos los voy a juntar. ¿Sí? ¿Por qué se los estoy poniendo así? Porque así Java lo va a poner y así lo tienen, como que es más fácil reconocerlo. Entonces junto a estos dos. Ahora, entre mi función anónima o mi implementación anónima, que son estas llavecitas de acá, del New Action Listener, vamos a crear otro, a su vez, otro método en donde ya le vamos a dar las instrucciones de qué va a ser nuestro botón. ¿Y cómo hago eso? ¿O cuál es el método? Es el siguiente. Eso significa que voy a definir un método y ahí mismo voy a, pues se va a ejecutar en ese momento, ¿sí? De la acción del evento, y sería public. Es un método void, ¿sí? No devuelve nada. Y el método ya tal cual, este es el que tienen que reconocer, es performe. De esta forma, este es el nombre del método, que este método ya está en Java, ya nada más lo estamos como sobreescribiendo, ¿sí? Y aquí, este método recibe como parámetro, aquí vamos ahorita a importar, aquí import action listener awt.event, este lo tenemos que importar de esta forma, ¿sí? Y aquí vamos a recibir una acción del evento que es igual a una clase de esta forma, action event. Es un parámetro que recibe este método de aquí. Ajá. Y entonces, ahora sí, aquí vamos a importar este action event, ¿sí? Entonces hicimos dos import para que les quede, es el action listener y el action event, ¿sí? Y entonces aquí vean, ya aquí tengo el método que estamos como sobreescribiendo en Java,
pero a su vez lo estamos definiendo, y a su vez cuando entre a este método, a este evento, lo va a ejecutar lo que esté adentro de este método, de este action performer, ¿sí? Y el evento se va a capturar con este. Eso ya lo hace automáticamente Java, ya lo detecta. Y entonces aquí, ¿qué queremos hacer? Pues vamos a hacer lo siguiente, vamos a poner, se oprimió el botón, se oprimió, lo vamos a poner en la consola, se oprimió el botón, así. Y ya con eso, vean, tenemos creado el botón, le doy un texto adentro de mi botón y defino la acción para cuando dé clic en el botón. ¿Qué va a hacer? Va a hacer lo que está dentro de este método action performer, ¿sí? Es decir, esto de aquí, esto es lo que va a ejecutar. Bueno, ahora vamos a probarlo, porque recuerden que acá abajo ya agregamos al botón, ya está ahí agregado. Voy a quitar estos espacios y listo. Entonces guardo, ejecuto. Aquí está la ventana. Y cuando oprimo el botón, vean que ya me muestra aquí en la consola o ejecuta estas instrucciones que están dentro del Action Performer, ¿sí? Entonces ya con eso aquí podemos poner otras instrucciones. No sé, que abra otra ventana, que cree un objeto de empleado, de empresa. Todo eso que ya tenemos con las otras clases lo podemos hacer. Y pues ya con eso tenemos la acción que se cacha del botón. ¿Dudas hasta aquí? Si hay dudas pueden abrir micro o ahí en el chat, poner sus dudas. Y si no, continuamos. Bueno, les decía, no es necesario que se lo aprendan. Sí es bueno que entiendan por qué se ponen estas llaves y luego aquí otras, que fue lo que les expliqué. Pero les digo, ya con el otro van ustedes a jalar el botón, le van a poner ahí el nombre a su objeto y le van a decir: quiero implementar el método que me define qué va a hacer cuando lo opriman. Y entonces ya les va a poner este código. Obviamente esto va a estar en blanco aquí adentro, y esto es lo que ya, ahí es donde nosotros vamos a escribir qué va a hacer ese botón. Pero les digo, esto ya lo pondrá, todo esto que hicimos ya lo pondrá directamente Java. Bueno, y aquí vamos a hacer lo siguiente. En la parte de abajo de esta clase, que es ventana principal, vamos a crear un método, o bueno, varios métodos. Uno de ellos es mostrar hay un componente o bueno, un contenedor que trae adentro componentes en Java, que es el diálogo, un cuadro de diálogo, así se le llama, y eso ya viene implementado. Ya no es necesario que conozcamos la clase que tanto trae para hacerlo manual, sino que ya es una implementación de Java Swing que está optimizado. Entonces vamos a poner lo siguiente, vamos a poner public void, vamos a poner aquí mostrar cuadro diálogo, así. Es un evento que estamos creando aquí en esta clase. Y aquí vamos a usar esa clase que ya tiene Java, ¿sí? Y esa clase es la siguiente, es gOption pane, y esa ya tiene varios pues métodos, ¿no?, que nos permiten ahí hacer o mostrar estos cuadros de diálogo. Entre ellos, si se dan cuenta, aquí están los cuadros de diálogo que podemos tener. Uno para que confirme
que son estos cuadritos de cuando ustedes no se quieren cerrar una ventana en una web o en una aplicación y les pone ¿está seguro que desea cerrar la ventana? Ya le dan sí o no o cancel. Son ese tipo de cuadros, ¿no? De diálogo. Son obviamente nuevas como ventanitas. Y entonces tenemos aquí una que es show message. Aquí está. Show message dialog. Y entonces si le damos ese método, debemos pasarle algunos parámetros. El más sencillo es el que vamos a usar ahorita, que recibe el componente padre, que es realmente a qué componente está relacionado este cuadro de diálogo. ¿Sí? Le tenemos que decir, pues es a mi ventana principal, a mi panel, que realmente son los componentes con los que podemos relacionarlo, ¿no? Y aquí donde yo encuentro mi gframe, pues podría ponerle TIS, pero aquí Java no lo va a aceptar. Entonces yo voy a definir dónde está en mi frame. Yo tengo mi panel principal, que es un componente a su vez, ¿sí? Y entonces aquí, vean, si yo pongo el control espacio, aquí me dice los métodos que yo puedo usar. Y me dice, este recibe un componente padre, este de abajo y un mensaje. El de abajo recibe un componente padre, un mensaje, un título y otro mensaje con algún tipo. Ese es el que vamos a usar. Y luego tenemos otro que incluso pone un icono, que ahí nos muestra en el texto. Entonces vamos a usar el siguiente. Le vamos a pasar el componente padre, que en este caso sería panel principal. ¿Sí? ¿Y por qué panel principal? Vean. Por eso es que panel principal yo lo definí aquí afuera. Si yo lo hubiera creado acá donde lo teníamos, aquí en panel principal, lo declaro y lo creo, yo no lo puedo usar en otros métodos, que en este caso lo quiero usar en este método, pues no lo podría usar a menos que lo pase como parámetro, ¿no? Entonces digo, bueno, como mis métodos de mi clase sí quiero que lo usen y el private lo permite, pues aquí lo declaro, aquí lo creo y ya lo puedo usar acá, ¿no? Entonces sería panel principal, coma, aquí vamos a poner, por ejemplo, un mensaje, ¿sí? Entre comillas. Luego vamos a poner un título de ese cuadro de diálogo. Título diálogo, vamos a ponerle. Coma, y le podemos pasar aquí el tipo de cuadro de diálogo, ¿sí? Que nosotros vamos a mostrar. Entonces hay diferentes, hay estos cuadros de diálogo que muestran un mensaje, ¿no? Y que te dicen, pues no sé, tus datos son correctos y ponen nada más un OK y te ponen un icono o te dicen, sabes que hubo error, algún error ocurrió inesperado y te ponen el símbolo de error. Bueno, eso los podemos definir de la siguiente forma. Es de la misma clase que GOptionPane. ¿Sí? Que vean que es la misma clase que yo definí acá o que usé para mostrar este mensaje de diálogo. Y aquí si le doy punto me salen los tipos de mensaje, ¿sí? Que puedo usar. Vean, si pongo el de error de esta forma, pues ya entonces le estoy pasando a mi método el componente padre, que es mi panel principal al que está relacionado este cuadro de diálogo, un mensaje, un título en ese cuadro de diálogo y el tipo de cuadro de diálogo que estoy mostrando. Les digo, hay varios. Y ahora vamos a decir que cuando yo oprima el botón de este lado, ¿sí? Ahorita pongo este código. Cuando yo oprima el botón, quiero que ponga, se oprimió el botón y que llame a ese método
para que me muestre el cuadro de diálogo. Entonces se llama mi método mostrar cuadro diálogo. Por lo tanto aquí lo pongo, mostrar cuadro diálogo. Y vamos a ejecutar. Aquí está la ventana. Voy a bajar al código. A este de aquí. Y entonces cuando hago clic en mi botón abrir ventana, va a ir a ejecutar estas instrucciones, va a poner si oprimió el botón y manda a llamar a este método que es mostrar cuadro diálogo, que es el que tengo aquí, y va a mostrar este cuadro de diálogo con esas propiedades. Y aquí sale, vean, le pasamos el mensaje, que es este texto de acá. Bueno, es que ahí lo encimé, pero vean que también este cuadro de diálogo tiene esa propiedad de que yo no puedo pasarme a la ventana principal hasta que oprima el botón OK, ¿no? Entonces aquí les decía, tenemos este cuadro de diálogo que es, nos podemos colocar un título, el mensaje, ¿sí? Que es este de aquí, mensaje, incluso le puedo poner mensaje 1, y lo voy a volver a ejecutar. Tiene el título del diálogo y tiene el tipo realmente define el icono. Si observaron, en el icono nos ponía ahí el icono como de error, ¿sí? Que es este tachecito. Si yo se lo cambio, por ejemplo por un warning, aquí en lugar de error message, pongo warning o pongo información, pues cambiará ese icono. Entonces ya le doy clic y ahora sí ya puedo también aquí pues volver a hacer clic, doy OK, vuelvo a hacer clic, ¿no? OK, y no puedo pasar a mi ventana hasta que le dé OK o cierre el cuadrito de diálogo y ya puedo otra vez seleccionar lo que es mi ventana principal, ¿no? Bueno, entonces aquí vamos a suponer que lo quieren cambiar el mensaje que no sea de tipo error. Y vean aquí, por ejemplo, tenemos este de information message. Si ahora cambiamos por ese, pues ahora van a ver que tenemos otro icono que es el de information, aquí de este lado. ¿Sí? Y así podemos tener otros, el de warning, por ejemplo. Creo que está por acá. Warning message. Profe, ¿qué cree que podría poner la parte donde está el Action Listener? Es que me sale un error, no sé si lo escribí. Ah, sí. A ver, ahí está. A ver. Ahí está. Déjenme ver si lo puedo hacer más grande. Tiene que ser acá con el editor. Bueno, aquí está el método. Y mientras ejecuto, le puse ahora el de warning. Y cambia el iconito por el de warning precisamente. Y eso ya viene de Java, o sea, ya lo hace, ya no lo tenemos que crear manual. Ni nada. Maestro, Sí. así como personalizó el icono, también se puede personalizar ahí en el botón OK en lugar que diga OK, que diga aceptar. Sí, se puede personalizar, pero ya nos tendríamos que meter a los, digamos que a los mensajes de esa clase para que tú lo cambies. Ahorita vamos a ver cómo podemos crear otras ventanas que ya no son predefinidas de Java, sino que va a ser propia y ahí pues ya podremos nosotros personalizar un poquito más. Pero sí, sí es posible. Estos como ya vienen predefinidos, ya los maneja así Java, pero sí, sí también se pueden cambiar. Ah, ok, gracias. Sí. Bueno, sí No, quedó el action. no sé, me dice que no puede resolver el tipo. El tipo... Sí, action. Ajá.
Este debe estar así tal cual. Aquí New Action Listener. En el import, aquí que tengas llave que cierra, paréntesis, punto y coma. Acá abajo, acá en el import son estos dos. Creo que me falta el... A lo mejor lo importaste de otra clase o si te falta alguno. Sí, bueno, son los dos, ¿verdad? Sí. El Actioner y el Listener. Así Ok, es. sí, quizás era eso. Ok, Gracias. sí. Bueno, entonces, esa es una forma de poner estos cuadros de diálogo ya con la acción del botón, como vimos. Y hay otros que también son una opción pane, pero por lo regular a veces nosotros nos gustaría que nos mostrara así un cuadro de diálogo, pero definir, por ejemplo, si sale la opción de sí o yes, no, cancelar, ¿no? También podemos tener un cuadro de diálogo de ese estilo. Pero antes de implementar eso vamos a ver cómo con esta acción, ahorita la voy a comentar esta para que ya nos salga el cuadro de diálogo. Y lo que vamos a hacer será lo siguiente. ¿Cómo yo puedo crear una ventana nueva cuando le dé clic en el botón abrir ventana? Que ahora abra una ventana pero propia, una nuestra que yo creé aquí como esta que que estamos creando, donde tiene todas estas propiedades, que abra otra. Bueno, podemos hacer lo siguiente. Vean, la ventana, ¿sí? Aquí la ventana la podemos nosotros crear. Aquí en el constructor, pues vean que esta es nuestra ventana principal. Nuestra ventana principal define propiedades, crea sus objetos de botones, de área de texto, todo eso. Y aquí nosotros, antes de crear el botón o después, incluso vamos a hacerlo aquí antes del área de texto, vamos a crear un nuevo gframe. ¿Sí? Aquí sí, pues necesitamos usar como lo hicimos la primera clase, que es un gframe. De la clase gframe crea un objeto, es decir, una nueva ventana, ¿sí? Y entonces voy a crear aquí una ventana 2, o vamos a ponerle b2, nada más, igual a new gframe, de esta forma. Y ya con eso hemos creado una ventana 2. Ahora, esta ventana 2, pues otra vez nosotros podemos darle propiedades, ¿sí? Que son las que ya vimos. Y aquí yo puedo decir, pues b2.setSize y le doy el ancho y el alto, no sé, que sea 300 por 300 a este b2. ¿Sí? Va a estar ahí creada cuando se ejecute este constructor de mi ventana principal. Yo voy a crear otra, ¿sí? Pero no quiero que se vea hasta que el botón, hasta que se oprime el botón, pues en ese momento que ya se vea. Ahora recuerden que en cada gframe necesitamos definir, ¿sí? Nuestro botón, nuestra acción para cuando oprimamos el botoncito de cerrar. Entonces ese como era b2. Aquí sí tengo que usar mi objeto set default close operation, y aquí era gframe punto, y aquí ya le poníamos el de exit on close, ¿no? Así, vamos a ver que aquí va a haber un problemita y ahorita lo vamos a resolver. Bueno, vean, defino mi ventana que ya tiene aquí su tamaño, su acción de cuando oprimamos el cerrar, el botoncito de cerrar, el tachecito. Y bueno, con eso ya tenemos ahí nuestra ventana. Digamos que está en memoria cuando se crea o cuando se ejecuta el constructor de la principal. Está en memoria.
pero no la hemos hecho visible. Solamente la vamos a hacer visible cuando se oprima el botón de abrir ventana, que recuerden que aquí está mi acción, ¿sí? Aquí está. Entonces aquí yo lo que haré precisamente pues será mostrar mi ventana 2. Vean, hasta aquí lo único que hace mi botón es poner en la consola, porque este de abajo ya lo comenté. Entonces aquí lo que quiero hacer es que mi B2 sea visible. Y para eso pongo ahí el true. Pero vean que estoy refiriéndome o estoy haciendo visible mi B2, que mi B2 pues es mi otra ventana que estoy creando a su vez ahí adentro. ¿Sí? Eso lo puedo hacer. Bueno, y vamos a ejecutar. Paso mi ventana, le doy a abrir y me abre mi B2, vean, aquí está. Y noten que aquí ya son ventanas independientes, o sea, sí puedo navegar de una ventana a otra sin problema, ¿sí? Pero, ¿qué va a pasar si yo le oprimo a mi ventana B2, que es esta? Ahorita le voy a poner un título. ¿Qué pasa si yo le doy cerrar? Recuerden que ese de exit on close termina la aplicación completamente. Entonces, si le doy cerrar, pues vean que terminó la aplicación. ¿Sí? Porque así estoy definiendo este evento. Ajá, entonces yo no quiero eso, yo nada más quiero que cierre esta ventana B2 y la otra la deje abierta. Entonces aquí debemos de cambiar esa acción del close operation y tenemos que elegir este de aquí, que es dispose on close en B2, solamente en B2, para que no termine la aplicación, sino que nada más cierre esa ventana y ya, la principal ahí va a quedar, ahí va a seguir ejecutándose. Ahora, efectivamente aquí, si cierro mi ventana principal, ¿sí? Ahí sí me va a cerrar la aplicación, ¿no? Pero acá no, en la ventana 2 quiero que nada más la cierre esa ventana y ya. Ahora aquí, después del tamaño, vamos a darle un título. Entonces, como se lo cambio, es con set title y aquí pongo ventana 2. Así. Entonces, creo mi ventana, ahí la tengo en memoria, puedo cambiarle propiedades. Y definimos este evento, dispose on close, para que solamente cierre la ventana 2. Entonces aquí otra vez ejecuto. Aquí está mi código, mi ventana principal, abro. Y aquí está mi ventana 2, que ya le puse un título también. Y ya si cierro esta, vean que esta ya no termina, ya no se cierra, sino nada más la ventana 2, ¿sí? Con este evento o con esta acción que es dispose on close. Obviamente aquí si vuelvo a darle clic, pues lo que hace es volver a mostrarla, ¿sí? ¿Dudas hasta aquí de esto? Disculpe, profesor, ¿en dónde agregó la ventana 2? La ventana 2, para que se muestre. Ajá. Aquí en la acción del botón. Aquí le ponemos b2.setVisible true. O sea, cuando oprima el botón, la hago visible y ya va a aparecer. Ok, gracias, sí, profe. De nada. Entonces aquí agreguen el setVisible cuando oprimamos el botón. Recuerden que es el action performer. Yo tengo otra duda. Sí, adelante. Con lo que acabas de hacer, cambiando a gframe.disposal on close, ¿no sería lo mismo
el entonces no poner esa línea para que no se cierre la segunda ventana? Sí, podría ser que también no la ponemos. Y creo que por default, de hecho, pues toma este. No termina la aplicación, sino que nada más la cierra. Que es algo que se tendría que revisar en el API. Pero sí, me parece que por default, si tú no defines, tiene este de aquí. Por eso es que con la otra, cuando la cerramos, se quedaba ahí ejecutando, ¿no? Sí, Ujú. sí, así es, Ah, Joel. ok, gracias. Sí, de nada. Y vean, aquí incluso, antes de hacerla visible, yo podría cambiarle con set title. Podría cambiarle el texto. Y a lo mejor le pongo ventana con mayúsculas 2, ¿no? Recuerden, acá yo le definí el título con minúsculas. Entonces, hasta ahí está creada con, o tiene el título con minúsculas. Cuando oprimo el botón, pongo este mensaje, le cambio el título por las mayúsculas y la hago visible. Entonces, aunque yo definí aquí ventana 2 con minúscula, como aquí ya lo cambié, pues se queda el último cambio. Y entonces lo va a mostrar con mayúsculas. O sea, aquí podemos en la acción del botón hacer muchísimas cosas. Pueden ustedes ejecutar muchas instrucciones. Y entonces vean que la ventana pues ya sale con mayúsculas, ¿no? Entonces aquí ¿qué podrían hacer? Pues puedo pintar a lo mejor en esta ventana. Puedo crearme mis objetos de empresa, de empleado y puedo ponerlos aquí en esta ventana 2, ¿no? Bueno, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vean, aquí como les decía, nosotros podemos crear incluso más métodos, ¿no? Acá abajo yo puedo crear un método. ¿Sí? Bueno, hasta aquí no sé si hay dudas. Si hay dudas pueden ahí interrumpir o poner en el chat. Y si no, continúo. Entonces les decía, aquí vamos a crear un método. Que este método, pues a lo mejor nos cree, ¿sí? Objetos de tipo empleado, tipo empresa. ¿Sí? Y a lo mejor incluso que los muestre aquí en nuestro panel principal o en este caso sería en la caja del área de texto. En la caja de texto los podríamos mostrar. Vamos a ver qué nos conviene. Vean, lo puedo hacer aquí en la acción del evento y cada que le dé clic al botón pues va a estar creando esos objetos y todo eso, ¿no? Entonces lo puedo hacer incluso en otra clase, pero aquí la idea es que ustedes vean que podemos colocar pues estos objetos que tenemos de empresa, de empleado, ¿sí? Con y meterlo a lo que es el frontend, que sería nuestra interfaz gráfica. Entonces aquí vamos a crear un método que sea public void y vamos a colocar aquí crear empresa empleado, así. Y bueno, aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a crear un objeto. Vean que ya recuerden que tenemos nuestra clase de empleado. Aquí está. Y de empresa. Y es una relación pues de agregación. Por lo tanto, aquí yo primero debo de crear mi empleado. O mis empleados. Y entonces pondré empleado E1 igual a new empleado de esta forma. Y bueno, me va a pedir pues sí, el constructor, pero también me va a pedir el import.
Ajá, entonces hay que hacer el import de nuestro paquete. Aquí ya lo importó. Y aquí está nuestro paquete UACM por agregación empleado. Bueno, y aquí sí ya defino mi constructor. Y mi constructor aquí me dice que pide el nombre completo, la edad y el INE, que es string, entero y string. Entonces pondré el nombre completo. Por ejemplo, pongo Miguel de la Madrid, edad, vamos a ponerle 40, y clave del INE, vamos a ponerle por ahí una medio inventada. Listo, aquí ya creé mi empleado. Y entonces aquí yo puedo crear mi empresa, y a mi empresa puedo agregarle pues ese empleado. ¿Sí? Es una relación de agregación. Entonces aquí empresa igual a empresa 1 igual a new empresa. Aquí igual a que importar de mi paquete que tengo creado. Y aquí me dice con mi constructor que le debo pasar el nombre de la empresa y el RFC. Así que el nombre de la empresa, vamos a ponerle Data Solutions, no sé, pi, coma, y aquí ya va el RFC, que también es un string. Tanto, vamos a poner bueno, vamos a ponerle un guión para que se distinga. Y entonces vean, ya tenemos nuestra relación de agregación, así como declaramos nuestras clases y lo que tienen nuestras clases. Pues vean que mi empleado puede existir y mi empresa, y todavía ni siquiera los relaciono, todavía no hago esa relación de agregación, aunque mis métodos ya lo permiten, pero ahorita son independientes. Este E1, mi empleado 1, puede existir, aunque esta empresa yo no la tenga. ¿Sí? Yo aquí puedo mostrar mi empleado y no hay ningún problema. Ahora lo que vamos a hacer, pues ya es hacer la relación agregación. ¿Sí? ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, una es eso, que existan independientemente, pero ahora ya digo, los quiero relacionar, ¿no? A Data Solution P le voy a agregar este empleado que trabaja ahí, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Pues pongo empresa 1 punto agregar empleado, mi método. Recuerden que tengo un método que recibe un empleado. En este caso, ¿qué empleado va a recibir? Pues este que tengo aquí, que es E1, y lo va a agregar a mi arreglo. E1. Con esto, ya ahora sí tengo mi relación de empresa-empleado, aunque pueden existir, si yo destruyo mi empresa, que es como agregué el empleado, pues mi E1 ahí seguirá existiendo. ¿Sí? Entonces, aquí ya con esto tengo mi relación. ¿Sí? Y ahora lo que yo puedo hacer es lo siguiente, vean. Mi área de texto, bueno, voy a dejar tantito este código así para que lo vean y mientras voy explicando. Si yo aquí quiero usar mi área de texto para a lo mejor poner los empleados que tiene mi empresa, pues yo no lo puedo hacer porque el área de texto pues solamente está en mi constructor. ¿Sí? Acá vean, está mi área de texto, aquí la creo. ¿Sí? Y yo no la puedo usar en otro método. Si acá yo pongo área de texto 1, me va a decir que hay error, porque solamente está en el constructor, ahí vive. Entonces, si yo la defino como mi panel, para poderlo usar como una variable, digamos, de la clase, un atributo de la clase, si yo la defino aquí, mi área de texto, pues sí la podré usar en otros métodos, incluso aquí, ¿no? Entonces, aquí lo que puedo hacer precisamente
es definir mi área de texto, declararla acá arriba, y aquí nada más pues le creo el objeto, ¿sí? ¿Cómo haría eso? De la siguiente forma. Sí tendría que cambiar el código, entonces tendría que hacer esto. Primero voy a quitarle aquí la declaración. Entonces solamente aquí lo que haré será mi área de texto, creo su objeto, creo el objeto, le doy memoria, ¿sí? Pero entonces aquí me da error porque me dice ya debe estar declarada y no está declarada. Así que me voy hasta arriba, así como mi panel que lo declaré. Y lo voy a declarar y le pongo aquí su private. O sea, simplemente estoy declarando mi área de texto afuera para poderla usar en mis métodos, ¿sí? Porque aquí como la tenía declarada y creada adentro, pues no la voy a poder usar. Bueno, salvo que la pase como parámetro, ¿no? Pero ahorita no lo vamos a hacer, simplemente la voy a usar desde otro método y la declaro acá afuera. Bueno, entonces aquí ya no me marca errores y vean que acá en mi método, después de hacer la relación, yo lo que puedo hacer, vean, es lo siguiente. Ya sea en mi método o aquí en mi acción del botón, ¿sí? Aquí en mi acción del botón, yo voy a llamar a este método que me crea la empresa empleado, ¿sí? Y que hace la relación, lo voy a llamar. Así que aquí cuando oprime el botón, pues sí que me muestre la ventana 2, que la haga visible y luego que llame a ese método, ¿sí? Que es crear, empresa empleado, y ya. Entonces va a venir a este método, va a crear la empresa, el empleado, los va a relacionar o va a agregar a la empresa el empleado con este método, y aquí yo podría crear o más bien mostrar en mi caja de texto, en mi área de texto 1, yo puedo mostrar aquí algo. ¿Cómo le pongo algo ahí? O cómo le cambio cosas a mi área de texto. Vean, lo puedo hacer de la siguiente forma. Como ya está fuera, declarada, área de texto 1, pues simplemente aquí la uso, ¿sí? La puedo usar y entonces sería área texto 1.set text. Así es como cambio el texto que tiene precisamente mi área de texto. Entonces aquí tengo que pasarle mi texto que quiero que ponga. Vamos a poner se crearon, se agregó al empleado, por ejemplo, ¿no? O sea, vean que este método me crea mis objetos de empresa empleado y luego le digo en mi área de texto quiero que pongas este mensaje, ya no en la consola, ¿sí? Ya no en la consola, sino en el área de texto. Entonces vamos a ver qué pasa. Vean que cuando haga clic en el botón va a llamar a ese método, va a abrir esta otra ventana, eso lo dejamos ahí, pero va a llamar a este método. ¿Y qué tendría que poner en el área de texto 1? Que yo sé que el área de texto 1 está en el panel principal. Recuerden acá, en el panel principal, acá está, aquí está, vean. En el panel principal, que es el panel azul, agregamos el área de texto. Entonces, voy a ejecutar. Y vean. Déjenme ejecutar nuevamente. Ya cerré la ventana ahí. Entonces vengo aquí. Abro mi ventana. ¿Sí? Y aquí. Vean, en ese momento pongo, bueno, abre la ventana, que esta no tiene nada que ver, nada más es para ver cómo agregamos una ventanita, la voy a cerrar, pero vean que aquí colocó ese texto, ¿no? Como tal. ¿Sí? Entonces aquí pongo, se agregó al empleado. ¿Sí?
en la consola me pone este texto. ¿Por qué? Porque el método de agregar empleado, que está aquí, si voy a mi clase empresa, que es donde está este método, voy a mi clase empresa, aquí está, y voy al método agregar empleado. Vean que aquí yo pongo en la consola, se ha agregado al empleado o al que me acabas de pasar. Y entonces, ¿cuál le pasé aquí al agregar empleado? El E1, que es este que creé antes, que es Miguel de la Madrid, 40, no sé qué. Entonces, por eso lo imprime aquí Miguel de la Madrid, edad tal, INE tal. Por eso lo pone en la consola. Pero vean que el área de texto, pues yo ya puse un mensaje. Ahora, pues si aquí yo quiero mostrar, pues realmente el nombre de la empresa, y quiero mostrar también este empleado que tiene la empresa 1, que es el E1, pues lo puedo hacer en lugar de poner este texto aquí en mi caja, en el área de texto. Mejor pongo lo que tiene la empresa, podría ser. Y como hago eso, ya vimos cómo cambiar este texto de mi cajita. Entonces, aquí lo voy a comentar, lo voy a dejar ahí comentado. ¿Y cómo lo haríamos? Pues sería, vean, área texto1.ctext. Y aquí ya pondríamos lo siguiente. Vean, puedo poner aquí, no sé, empresa. ¿Cómo muestro mi empresa? Tengo que ir a ver si en mi clase empresa está el método toString. ¿Para qué? Para que la muestre. Entonces voy a empresa. Y vean que aquí no tengo el método toString. Por lo tanto, si le pongo ahí mi objeto empresa, no lo va a mostrar. Entonces aquí lo agrego. Source. Generar toString. Le digo que ponga nada más el nombre y el RFC. El ENO, que es mi arreglo de empleados. Recuerden, ese no quiero que lo ponga. Nada más que ponga empresa nombre. Así. Bueno, y entonces aquí puedo poner mi objeto que es empresa 1. Empresa 1. De esta forma. ¿Sí? Y aquí, para que no me dé error, como aquí no sabe este método que esto me va a dar una cadena, sí, yo puedo poner directamente .toString. Porque aquí no lo llama de manera implícita. Aquí sí tenemos que ser descriptivos. Entonces digo, mi objeto empresa 1 manda a llamar al toString. El toString que me regresa una cadena, que es esto. Y entonces ya con eso, pues esto que me va a regresar toda esta línea, pues sí es un texto, ¿no? Una cadena. ¿Qué es lo que recibe este setText? Bueno, y ya con eso, pues ahora pondrá precisamente los datos de la empresa cuando yo dé clic en caja de texto. Y entonces vean que aquí ya los muestra. O sea, llama al método toString, que es el nombre, data solution p, el RFC. Y ya, que lo muestra así como viene el formato del toString, lo podemos cambiar. Puedo poner aquí nombre, empresa, 2 puntos, y que nada más ponga data solution p y el RFC, sin esos corchetes feos que se ven. Entonces aquí ya tengo mi empresa. ¿Dudas hasta aquí, chicos? Sí, profe, me perdí un poquito cuando sacó el Ajá. área texto 1. Lo hizo muy rápido y ya no vi. El área texto 1, este de aquí. Sí, pero ve que lo sacó Ah, acá. Sí, recuerden que lo teníamos aquí declarado y creado. Entonces aquí, en lugar de tenerlo declarado y creado, solamente lo creo y lo declaro acá arriba, como el panel principal, que aquí lo declaré y ya nada más aquí creé memoria o creé el objeto. O sea, recuerden que cuando en Java hay dos formas de hacerlo, y en la mayoría de los lenguajes, que es declaro y luego le asigno memoria, le creo memoria, creo el objeto.
En este caso aquí declaro nada más mi variable y luego ya creo el objeto adentro. Lo mismo hice con área de texto, lo cambié, lo tenía dentro declarado y creado, y lo único que hice fue declararlo afuera y crearlo aquí adentro para poderlo usar en mi método acá, en este de aquí. Solamente fue lo que hice, cambié ahí la declaración acá arriba. ¿Qué más? ¿Qué otra duda, chicos? Eso hay que ver el video para que vean cómo lo cambié. Les digo, nada más cambié la declaración, que se declare mi objeto área de texto afuera y adentro ya le creo el objeto, le doy memoria. ¿Para qué? Para que este lo pueda usar en mis otros métodos, que en este caso lo quería usar aquí, que fue como el panel principal también, ¿no? Nada más hice eso. ¿Más dudas, chicos? ¿Más dudas? ¿Sí grabé la clase? Sí la grabé. Creo. Creo que sí la grabé. Entonces, bueno, si no, por eso les dije que hicieran el ejercicio. Entonces, ¿qué les voy a dejar como ejercicio? Vean, aquí, en donde ustedes muestran la empresa, quiero que abajo muestren también los empleados que tiene esta empresa. ¿Cuántos empleados tiene esta empresa? Pues solamente uno, que es el E1. ¿Cómo lo mostrarían? O sea, quiero que muestren sí la empresa, pero además que muestren el empleado que tiene esa empresa, o los empleados que tiene esa empresa, que es empresa 1. Entonces recuerden que aquí... ¿Ahí en el área de texto, profe? Ajá, sí, en el área de texto. Aquí, que ponga el texto como tal y que además muestre la empresa, así como lo puso ahorita en corchetes y todo, y que aparte cree o muestre más bien el empleado que tiene esa empresa, que nada más es el E1, este de aquí. Eso es lo que quiero que hagan cuando le den clic. Aquí en el área de texto verde, que abajo pongan el empleado o los empleados que tenga esa empresa. ¿Cómo le harían? En el toString de empresa sería agregar el arreglo de empleados, ¿no? Exacto. Podrían ustedes recuperar el arreglo y ya sea que lo recorran y van mostrando los empleados, si es que tuvieran más de uno. Esa es una forma, ¿sí? Entonces, digamos que eso que hacíamos en el main, ahora lo estamos haciendo en este método de aquí, porque queremos mostrarlos cuando se oprima el botón. O sea, nada más digamos que estamos cambiando eso. Vean que nuestro main, pues solamente lo que hace es crear un objeto del tipo ventana principal y la muestra. Y todo lo demás ya se maneja acá en la clase principal. Aquí nosotros decidimos qué mostrar, qué no, si se cambia el texto, todo eso. En base a la acción del botón, podemos tener más botones también. Entonces, bueno, aquí recomiendo que creen otro empleado, que también lo agreguen. Y ya que luego muestren esos empleados cuando le den clic. ¿Dudas de ese ejercicio?